Esto es DW Noticias desde Berlín. Una nueva tragedia azota a la población de la Franja de Gaza. Decenas de palestinos murieron y cientos resultaron heridos mientras intentaban acceder a entregas de ayuda humanitaria. Las autoridades de la Franja, en manos de Hamás, culpan al ejército israelí de haber disparado contra la multitud, mientras Israel afirma que una estampida generó la mayor parte de las víctimas. Estos son nuestros titulares. Estados Unidos exige explicaciones a Israel sobre lo ocurrido. Los soldados israelíes que abrieron fuego se habrían sentido amenazados por la multitud. Naciones Unidas condenó las condiciones desesperadas en las que vive la población del norte de la Franja de Gaza. Además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenaza a Occidente con el uso de armas nucleares si la OTAN envía tropas a Ucrania. El presidente ruso habló ante la Asamblea Federal a 2 semanas de las elecciones presidenciales. Y la frontera entre México y Estados Unidos se convierte en escenario de la disputa entre Joe Biden y Donald Trump por un segundo mandato en la Casa Blanca. Ambos líderes se dirigieron al límite sur del país para abordar el problema migratorio, un asunto cada vez más crucial para los votantes estadounidenses. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Autoridades de salud de la Franja de Gaza afirman que más de 100 personas murieron luego de que soldados israelíes abrieran fuego contra una multitud que esperaba entregas de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza. Hamás, considerada una organización terrorista por varios estados, controla el Ministerio de Salud de Gaza. Funcionarios afirman que más de 700 personas resultaron heridas en el incidente. Las autoridades israelíes, por su parte, aseguran que la mayoría de las víctimas murieron como resultado de una estampida al intentar recibir alimentos. El ejército israelí ha hecho públicas estas imágenes aéreas. En ellas se ve a los gazatíes corriendo hacia camiones de ayuda humanitaria en la madrugada del jueves, lo que derivó en una presunta estampida mortal. Según tengo entendido, hasta ahora, los vehículos de ayuda humanitaria entraron en la Franja de Gaza y se vieron rodeados por personas que intentaban saquearlos. Y en algún momento, los camiones se vieron desbordados y los conductores, que eran conductores civiles de Gaza, arrollaron a la multitud. Israel insiste en que la mayoría de las muertes fueron por el asalto a los camiones, pero también reconoce que los soldados israelíes abrieron fuego contra la multitud al sentirse amenazados. Testigos presenciales afirman que algunos de los conductores intentaron escapar del fuego israelí, causando muertos y heridos. Y algunos de los heridos aseguran que fueron alcanzados por disparos israelíes. Cuando dejaron de disparar, volvimos por ayuda. Tomé y algunas conservas y al bajar del camión nos dispararon. A mí me dieron y en ese momento el conductor del camión arrancó. Me atropelló. Me puse muy nervioso. Si es así como quieren que obtengamos ayuda, entonces mejor no traigan nada. El Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, ofrece una versión diferente de los hechos. Asegura que más de 100 civiles murieron por disparos israelíes mientras esperaban la ayuda. El convoy fue la primera entrega importante de suministros al norte de Gaza en más de un mes. El presidente Joe Biden ha declarado que Estados Unidos trata de determinar con exactitud lo ocurrido y añadió que el incidente subraya la necesidad de ampliar el suministro de ayuda humanitaria a Gaza. Biden ha advertido de que podría complicar las negociaciones en curso entre Israel y Hamás para alcanzar un alto temporal en los combates. Y la Organización de las Naciones Unidas también se pronunció sobre este incidente. El secretario general, Antonio Guterres, condenó a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, no solo lo ocurrido, sino las circunstancias en Gaza que llevan a las personas a una lucha desesperada por alimentos. El secretario general condena el incidente ocurrido en el norte de Gaza, en el que, según informes, más de un centenar de personas murieron o resultaron heridas al buscar ayuda para salvar sus vidas. Los civiles desesperados en Gaza precisan ayuda urgente, incluidos los que están bajo asedio en el norte, donde la ONU no ha podido proporcionar ayuda desde hace más de una semana.
El secretario general reitera su llamado a un alto al fuego humanitario inmediato y la liberación incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza. Establecemos contacto con la ciudad de Jerusalén. Allí se encuentra el periodista Sal Emergui para brindarnos más detalles. Sal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tenemos como tantas veces informaciones contradictorias sobre lo que ocurrió exactamente. Con la cautela del caso, ¿qué hechos podemos dar por confirmados a esta hora? Pues como tú decías, Javier, es difícil confirmar completamente de forma segura. Lo que sabemos es que hay dos versiones confirmadas y definidas. Como tú decías, en primer lugar, Hamás fue el primero en denunciar y acusar a Israel de disparar sus tropas en el norte de la Franja de Gaza de forma indiscriminada contra la multitud que se agolpaba a la ayuda humanitaria que había llegado a primera hora de la mañana. Y lo ha definido como una masacre horrible, una condena también de la autoridad palestina desde Ramallah, como también desde Egipto y Jordania y otros países árabes. La versión israelí es que admiten que hay una tragedia, que ha habido una tragedia, pero dicen que la mayoría de los muertos son debido a la estampida, debido a la avalancha de los palestinos cuando se agolparon hacia los camiones conducidos por palestinos en esa zona del norte, en una zona, en un barrio situado en la parte oeste de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza. También dice Israel que hay en realidad dos incidentes. Uno, el de la estampida, donde fueron la mayoría de muertos, y luego, según Israel, un pequeño grupo de palestinos que se acercaron a un tanque, a unas posiciones israelíes, y recibieron disparos después de no hacer caso a los disparos al aire de los soldados. Por supuesto, son dos versiones completamente diferentes, pero lo que es un hecho confirmado y real es que esto demuestra también la desesperación en la que viven los palestinos de Gaza, sobre todo el norte de la Franja de Gaza, donde es muy difícil la llegada de la ayuda humanitaria, Javier. Sal, ¿qué tan difícil será corroborar las denuncias con el poco acceso que hay a la información independiente en la Franja de Gaza? Brevemente. Pues es bastante complicado, ya que tanto Israel como Egipto no permiten la entrada de prensa internacional, y Hamás, por supuesto, es un gobierno, un régimen que permite una información libre desde la Franja de Gaza, y por tanto debemos escuchar y atender a lo que dicen las versiones desde el ejército israelí, por un lado, y también del Ministerio de Sanidad o del Ministerio de Información de Hamás en la Franja de Gaza, Javier. Un hecho más que tendrá que juzgar la historia. Era el reporte de Sal Emergui desde la ciudad de Jerusalén. Muchísimas gracias, Sal. Hasta la próxima. Y la violencia también está aumentando en Cisjordania, en la Cisjordania ocupada. 2 colonos israelíes murieron en un tiroteo registrado en una gasolinera cercana a un asentamiento. El ejército israelí ha declarado que las fuerzas de seguridad abatieron al presunto autor del atentado. El ataque tuvo lugar en la misma gasolinera donde en junio de 2023 2 miembros de Hamás mataron a tiros a 4 colonos. El ataque derivó días después, mejor dicho, en una operación militar a gran escala de Israel en Jenin, bastión de milicias palestinas en el norte de Cisjordania. Dejamos atrás el conflicto palestino-israelí para enfocarnos en la otra gran guerra que nos ocupa, la guerra de Rusia contra Ucrania, donde las palabras cuentan y desde el inicio, hace más de 2 años, se han cruzado varias líneas rojas con medidas hasta hace poco impensables. Ahora el presidente ruso Vladimir Putin advirtió con claridad que la OTAN se arriesga a una guerra nuclear si envía tropas a Ucrania. En su discurso anual frente a la Asamblea Federal, anunció además que desplazará soldados al oeste de Rusia, cerca de Finlandia y Suecia, países que se acaban de estrenar como nuevos miembros de la Alianza Militar Transatlántica. La respuesta de otros Estados miembros fue ambivalente. Vladimir Putin pronuncia su discurso anual a la nación a solo 2 semanas de las elecciones presidenciales. A pesar de no enfrentarse a una oposición significativa, anunció reformas sociales y una revisión de 10.000 millones de euros del sistema sanitario ruso. Pero la guerra en Ucrania sigue dominando. A principios de esta semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, no descartó que Europa envíe tropas a Ucrania, lo que provocó una dura advertencia de Putin. Deberían entender que también tenemos armas. Y lo saben, lo acabo de decir yo mismo. Armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que Occidente plantea ahora, con lo que amenaza al mundo, puede desembocar en un conflicto con armas nucleares y, por tanto, en la destrucción
de la civilización. Otros países de la OTAN, como Lituania, respaldan la postura francesa. Pero el canciller federal, Olaf Scholz, rechaza cualquier implicación directa de la OTAN en la guerra de Ucrania. La OTAN no es ni será parte del conflicto. No queremos que la guerra de Rusia contra Ucrania se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. En esto coincidimos con todos nuestros aliados. Esto también significa que Alemania no participará en la guerra. Las relaciones entre Rusia y Occidente seguirán siendo tensas en el futuro, ya que no hay indicios de que la guerra vaya a cesar y Putin se dispone a prolongar sus más de 24 años en el poder. El periodista Javier Cuesta se encuentra con nosotros desde la ciudad de Moscú, donde ha dado seguimiento al discurso de Vladimir Putin. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Escuchar al presidente ruso es escuchar una perspectiva muy distinta de la invasión a Ucrania. Putin dijo, citamos, no fue Rusia quien empezó esta guerra. ¿Qué más destacarías de esta comparecencia ante la Asamblea Federal? Así es, el presidente ruso Vladimir Putin ha recurrido al argumentario de que Rusia es una víctima, que es el argumentario que ha estado diciendo todos estos años de guerra, en el que afirma que se ha visto obligado a defender Donbass, aunque eso lo ha desmentido las organizaciones internacionales que constataron que allí se estaba pacificando la zona hasta el 2022. Putin ha insistido en esto para justificar su amenaza nuclear, porque ha dicho que Occidente estaría atacando a Rusia a través de Ucrania, señalándole los objetivos y al proporcionarle armas. Esto ha sido una excusa para explicar su nueva línea roja, que es que en el caso de que entren tropas occidentales de la OTAN a Ucrania, podría haber una guerra nuclear. Luego, por otro lado, también ha señalado que ha anunciado nuevas medidas de apoyo a sus ciudadanos, porque había esa perspectiva, tenía que reafirmar que la economía va bien, pero sin embargo ha señalado y ha hecho una admisión, que es que no puede competir con Occidente, con la OTAN, en una carrera armamentista, y que su gobierno tiene que medir rublo a rublo todo el presupuesto que gasta en defensa. El discurso, como ya lo veíamos por tus palabras, se caracterizó por una retórica sumamente belicista. ¿Se puede asumir que Putin muestra una mayor disposición realmente a agresiones militares o se entiende como parte de esa campaña electoral para las elecciones presidenciales? Sí, así es. Es una nueva amenaza, una nueva línea roja, aunque no es la primera vez que Putin habla de una guerra nuclear desde que comenzó la guerra. Ya lo hizo cuando anunció su primera movilización en septiembre de 2022, que dijo que si Ucrania o Occidente a través de Ucrania atacaba el territorio ruso, emplearía todas las armas a su disposición. Eso no pasó, pero porque fue una excusa del propio Kremlin para que Estados Unidos y Europa no proporcionasen misiles de largo alcance a Ucrania, que son con los que ha empleado posteriormente para atacar depósitos de combustible o bases aéreas en Crimea. Esta nueva amenaza sí que ha sido mucho más clara, pero tendríamos que esperar a ver cómo evoluciona el conflicto, porque no es la primera amenaza en este sentido que hace Putin con la retórica nuclear. Luego, por ejemplo, otra amenaza, como contaba antes, es el tema del presupuesto nuclear, del presupuesto militar, que no ha reconocido que no se puede invertir mucho en ello, que tienen que minimizar el gasto, pero y que no tienen nuevos proyectos, nuevas armas como los misiles que está empleando ahora en Ucrania y que anunció hace 5 años. Ha asegurado que tienen que ir paso a paso y ver cómo evoluciona la guerra. Era el análisis de Javier Cuesta tras las palabras a la nación del presidente ruso Vladimir Putin. Muchísimas gracias, Javier. Por supuesto, también hay un ángulo económico en las palabras de Putin y para ello está Andrés Blumenthal con nosotros y la economía. Andrés. ¿Qué tal, Javier? Exactamente, este discurso que ha concentrado nuestra atención en la jornada, discurso del Estado de la Nación del presidente ruso Vladimir Putin, en el que destinó gran parte de la locución a presentar el estado de la economía rusa a sus compatriotas y al mundo entero. Putin destacó la elevada tasa a la que crece la economía de su país, a la que creció el año pasado y a la que está creciendo en el actual, incluso asegurando que supera a todas las potencias del G7. Según Putin, esto se debe a lo que llamó un margen de seguridad de la economía rusa, margen basado en la cohesión nacional y en una economía de guerra que permitió a Rusia reducir su dependencia de la exportación de recursos naturales.
Una estrategia para el futuro de la economía rusa. Vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para hablarlo con nuestro corresponsal Ezequiel Daray y analizar con él las propuestas del Kremlin. Ezequiel, escuchamos a un Vladimir Putin casi exultante por los números de la economía rusa. ¿Crees que tiene motivos, en efecto, para ser optimista? Bueno, Andrés, en el corto plazo sí, viene de un 2022 muy malo, en donde cayó el producto, en donde se devaluó el rublo, en donde la empresa, la línea de bandera, que era Gazprom, prácticamente perdió el 90% de su valor, y en el 2023 sorprendentemente creció más de un 3%, se espera que crezca, dice el Fondo Monetario, casi un 2% en este 2024, han logrado reducir el déficit de 2.3 puntos del producto a 1,9 y Putin lo quiere llevar a 1. Y hay un dato que es impresionante, el endeudamiento de Rusia es de solamente el 20% del producto. Para ponerlo en paralelo, es un tercio de lo que tiene de deuda versus producto, por ejemplo, Alemania, y un sexto de lo que tiene los Estados Unidos. Lo que sí hay que decir también es que el 40%, como decían antes, del gasto público se hace en gasto militar que es improductivo, y esto sin tecnología, sin materias primas que vengan de Occidente por las sanciones, puede llevar a más inflación si necesitan hacer crecer este gasto militar. La inflación fue del 5,7% este año y del año pasado, y se estima que puede superar el 7,5%, casi 8% en 2024. Ya que mencionás las sanciones, Ezequiel, Putin hizo especial hincapié en la necesidad de desarrollar el sector tecnológico y de reducir importaciones. ¿Todo esto parece indicio de que las sanciones han hecho efecto en la economía rusa o no? Han hecho un efecto mixto. A ver, Rusia sigue siendo muy dependiente, y esto tal vez es lo que Putin quisiera cambiar, de la exportación de hidrocarburos, de petróleo, de gas. Si en algún momento bajaran los precios de la energía, podría provocar una crisis presupuestaria, una crisis de balanza comercial y un ataque contra el rublo. Lo cierto es que los clientes han cambiado. Ahora las exportaciones se dirigen hacia China o hacia India, y Rusia sigue produciendo 9,5 millones de barriles de crudo por día, un poco menos que durante la pandemia. Pero lo que decíamos, ingresa menos tecnología por las sanciones de Occidente y hay menos inversión. Esto dificulta el crecimiento a largo plazo. Y Putin lo que está diciendo es, tenemos que vivir más con lo nuestro, tenemos que dejar de importar, un poco por obligación, porque el mundo no le quiere vender. Bueno, menos comercio significa a largo plazo menos prosperidad y menos posibilidades de crecimiento para la economía. Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones, hasta cualquier momento. Sigue la información en Deutsche Welle con mi colega Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Vamos a fijar la mirada en Estados Unidos y en concreto en la frontera sur del país. Y es que tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump se dirigieron a la frontera con México este jueves. Un gesto que evidencia lo central que se ha convertido la problemática de migración en las elecciones de este año y lo mucho que cada uno de los candidatos quiere utilizarla a su favor. Cada uno eligió un lugar óptimo desde el cual subrayar sus puntos, ambos en el estado de Texas. El favorito republicano a la presidencia, Donald Trump, habló desde la localidad de Eagle Pass. Biden, por su parte, se dirigió a la ciudad de Brownsville, en el Valle del Río Grande. El número récord de inmigrantes que cruzan la frontera pone en duda que Biden logre impedir la reelección de Trump. Y justo en la frontera entre México y Estados Unidos se encuentra nuestro corresponsal en Estados Unidos, Benjamín Álvarez, quien se desplazó hasta la localidad de Brownsville en el estado de Texas, dando seguimiento a estas prominentes visitas. Benjamín, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué podés destacar de las intervenciones de Donald Trump y Joe Biden y en qué se diferencia el mensaje que quisieron hacer llegar a sus seguidores desde la frontera? Ambos, Donald Trump y Joe Biden, hablaron con solo algunos minutos de diferencia. Una de las grandes diferencias, si comparamos ambos discursos, es que Donald Trump atacó bastante fuerte a Joe Biden, mientras que Joe Biden tuvo un mensaje más conciliador. Le dijo a Trump, necesitamos que se suman, necesitamos que ustedes me apoyen, no solo refiriéndose a Donald Trump, sino también a los republicanos. Y aquí nos encontramos en la frontera entre Estados Unidos y México. Aquí a mis espaldas alcanzan a ver una parte de la valla que no terminó de construirse.
Nosotros llegamos el día de ayer, estábamos viendo que aún se estaban realizando construcciones aquí en el muro, pero eso muestra bastante bien la ruptura también entre ambas administraciones y también los debates y las discusiones que se están dando actualmente en Washington, cómo tratar el tema de la migración irregular. Pero efectivamente ambos, Donald Trump y Joe Biden, eligieron venir a Texas, Eagle Pass, donde habló Donald Trump, que se encuentra a unos 500 kilómetros de la ciudad de Brownsville, donde nos encontramos ahora, y el gobernador George Abbott se juntó con Donald Trump y no con Joe Biden, que muestra también bastante claro las rupturas actualmente entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Justamente en esa línea, Benjamín, es importante recordar que el estado de Texas es tradicionalmente republicano y por ende más afín a Donald Trump. ¿Cómo fue recibido el presidente Joe Biden cuando su administración registra, como lo decíamos, cifras récord de migración ilegal? Efectivamente, nosotros hablamos con personas que fueron a manifestarse contra la política de Joe Biden, también varias organizaciones a favor de organizaciones de migrantes que llegaron y que dijeron que hay que hacer más, que hay que realizar más. Algunos criticaron la visita de Joe Biden aquí a Brownsville diciendo que es demasiado tarde, que es un tema meramente simbólico para sacarse una fotografía con Border Patrol, con la policía fronteriza acá. Hablamos con simpatizantes que dijeron que le parece muy bien lo que está haciendo Biden, que esperan que también esté en la Casa Blanca los próximos 4 años. Pero lo que nos comentaban los distintos activistas, que decían que no han notado mucha diferencia en las políticas, aquí en el trabajo que realizan los activistas en la frontera en los últimos años. Salieron a manifestarse, dijeron que hay que hacer mucho más para que esto no sea un tema bipartidista, no sea, para que sea justamente un tema bipartidista y no sea un tema de que los demócratas estén acusando a los republicanos de no encontrar un acuerdo para que se mantenga el tema de la migración como un tema central en las elecciones. Recordemos que Donald Trump, el tema de la migración irregular, es uno de sus temas centrales que escuchamos en cada uno de los discursos que está dando actualmente. Entonces aquí una reacción mixta, algunos a favor del presidente, pero otros también diciendo que es demasiado tarde y que se necesita más apoyo, no solo para la policía fronteriza, sino también para los múltiples voluntarios y las organizaciones que se encargan de las personas que llegan no solo aquí a Brownsville, sino también a otros poblados, a otras ciudades aquí en la frontera entre ambos países. Benjamín Álvarez, reportando desde la frontera entre México y Estados Unidos, foco de la carrera por la Casa Blanca. Muchísimas gracias, Benjamín. Hasta la próxima. Y continuamos con noticias de América Latina. El expresidente argentino Alberto Fernández fue imputado por la Fiscalía por el presunto delito de malversación de fondos. El caso se relaciona con la contratación de seguros por parte de entidades públicas durante su gobierno. A Fernández y al extitular de la aseguradora pública Nación Seguros, Alberto Pagliano, se les acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La denuncia se basa en una investigación periodística según la cual solo en Nación Seguros se defraudó el equivalente a unos $20 millones en negocios que beneficiaron como intermediarios a amigos del exmandatario. Y el periodista Alejandro Rebocio se encuentra para nosotros en la ciudad de Buenos Aires, dando seguimiento a esta noticia en desarrollo. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes para vos. ¿Cuál es el trasfondo de estas acusaciones y qué nos dice sobre la transparencia del gobierno de Alberto Fernández? Buenas tardes. El tema obviamente afecta al expresidente Alberto Fernández porque se lo acusa de que distintos organismos públicos durante su gobierno contrataron a la empresa estatal Nación Seguros, pero con intermediarios. Y esos intermediarios, uno era de confianza del exministro de Economía, Sergio Massa, y el otro era el esposo de la secretaria personal de Alberto Fernández. E incluso se dice que ella llamaba a distintos empresarios para sugerir que se lo contratara a su marido. Entonces, este es el primer caso de corrupción que afecta o de presunta corrupción que afecta a Alberto Fernández, que se jactaba hasta ahora de no tener ninguna causa en contra en sus finalizados ya 4 años de gobierno. A su vez, tampoco tuvo muchos casos de corrupción de otros funcionarios de él, y cuando los hubo, los despidió. Sí estuvo el caso del escándalo del cumpleaños de la esposa de Fernández, que se organizó en plena cuarentena, pero hasta ahora no había habido un caso de corrupción contra él. Él lo niega, dice que no es culpable, que en tal caso su secretaria personal se extralimitó. Alejandro, la justicia argentina ha sido cuestionada más de una vez por presuntamente responder a intereses políticos. ¿Es casualidad que se esté llevando a cabo este proceso bajo la administración de Javier Milei?
No sabemos qué influencia tiene Milei en el Poder Judicial, aunque su ministro de Justicia tiene muchos vínculos con jueces y fiscales. Pero sí sabemos que durante los 40 años de democracia argentina y antes también, en general el Poder Judicial se fue acomodando a lo que pasaba con el gobierno de turno. Por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri se impulsaron mucho los juicios contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y contra sus exfuncionarios, incluso algunos de ellos terminaron presos. Después vino el gobierno de Alberto Fernández y continuaron algunas causas contra Cristina Kirchner, pero ya no con la misma profundidad los juicios contra exfuncionarios kirchneristas. Tampoco hubo muchos avances en juicios contra expresidente Macri y sus exfuncionarios. Ahora no sabemos qué va a pasar con Milei, pero sí sabemos que su gobierno acaba de anunciar que el Poder Ejecutivo va a participar como querellante en las causas contra Cristina Kirchner y sus exfuncionarios. Así que veremos qué termina ocurriendo en este caso, que no es el primero, es uno de los tantos casos donde el Poder Ejecutivo de Milei hace auditoría sobre cómo gastó el gobierno de Alberto Fernández y denuncia presuntos casos de corrupción. Era Alejandro Reborcio desde Buenos Aires ante las acusaciones de corrupción contra Alberto Fernández. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó lo que llamó un reproche fraterno a Canadá por la decisión de volver a imponer visas a los mexicanos. Canadá había retirado ese requisito en diciembre de 2016, pero lo reimpondrá a partir de esta noche. Ottawa está bajo presión, particularmente desde la provincia de Quebec, que pasa por un punto crítico en materia de migración y está desbordada por las solicitudes de asilo. Los mexicanos representaron el 17% de todas las solicitudes de asilo durante el año 2023, aunque la mayoría fue rechazada. Habrá, eso sí, exenciones a mexicanos que hayan tenido una visa canadiense en la última década o que tengan una visa estadounidense válida. Y antes de irnos, un repaso de otras noticias de la jornada. El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó debatir la inmunidad de Donald Trump. La decisión supone una victoria para él, ya que retrasa su juicio por el asalto al Capitolio antes de las elecciones de noviembre. Los abogados de Trump argumentan que no debería ser procesado por acciones llevadas a cabo durante la presidencia. Y en Rusia, el entorno de Alexei Navalny sigue informando de obstáculos para organizar el funeral. Primero, las agencias funerarias se negaron a ocuparse de las exequias y ahora se están encontrando con trabas para trasladar el cuerpo del político a la iglesia. Navalny será enterrado este viernes en el cementerio de Borisovo, uno de los más antiguos de Moscú. Y hasta aquí la actualidad internacional en DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com o buscándonos en nuestras redes sociales como DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.